Bueno, ahora vamos a estudiar acerca de los transformadores prácticos del capítulo 10 del libro de Wildy. Entonces, capítulo 10, transformadores prácticos. Acá nos da una breve introducción, eh, que acá veremos el transformador ideal y descubriremos sus propiedades básicas. Rápidamente, el transformador ideal con núcleo imperfecto. Ideal, estudiado en el capítulo anterior, tenían un núcleo indefinidamente permeable. O sea, algunas pérdidas no aparecían. Seguimos viendo. Acá tenemos la imagen de un núcleo imperfecto representando por una reactancia XM y una resistencia RM. La resistencia, el XM, normalmente bueno, en el libro anterior, en el libro de Chapman, esto estaba al revés. La reactancia iba por acá, en el lado derecho, y la resistencia iba en el lado izquierdo. Acá tenemos el transformador ideal. Ya. Seguimos viendo los valores de la impedancia de RM y XM se pueden determinar experimentalmente, conectando el transformador a una fuente de corriente alterna en condiciones sin carga y midiendo la potencia activa y la potencia reactiva que absorbe. O sea, esto de condiciones sin carga nos hace referencia al ensayo de vacío, que ya lo hemos visto también en los videos anteriores. La potencia reactiva que absorbe, entonces las siguientes ecuaciones son válidas. Que el RM es la es el es el voltaje primario L1 al cuadrado sobre las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro. El XM, que es la reactancia magnetizante del devanado, va a estar dado por la ecuación de, de voltaje primario al cuadrado sobre la potencia reactiva requerida para establecer el flujo mutuo. La corriente total requerida para producir el flujo de un núcleo imperfecto es igual a la suma factorial de IF e IM, que son estas de acá, IF e IM. Ya. Eh, un gran transformador que opera sin carga absorbe una corriente de excitación de I sub 0 a de 5 amperios cuando el primario está conectado a una fuente de 120 voltios y 60 Hz. Acá vamos a ver un ejemplo. Con una prueba realizada con un batímetro se determinan las pérdidas en el hierro, que son 180 watts. Entonces, según la ecuación, las pérdidas en el hierro, bueno, sí, pues las pérdidas en el hierro, o sea, el PM, son 180 watts. Entonces, para hallar la resistencia M, la resistencia que representa las pérdidas en el hierro, eh, se halla el voltaje primario, que es de 120 voltios al cuadrado sobre los 180 watts. El XM, el XM, el XM, el XM, o sea, la reactancia magnetizante en el devanado primario es el voltaje primario, o sea, 120 al cuadrado, entre QM, que es la potencia reactivada requerida para establecer el flujo mutuo. Y esto lo tenemos como dato, no lo tenemos. Entonces lo vamos a hallar. Ya. La potencia aparente suministrada en el núcleo es SM es igual a la potencia aparente es la multiplicación del voltaje por la corriente.
es igual a 120 voltios por la corriente, que es por 5 amperios. Ese es la potencia aparente. Entonces la potencia aparente está dada por la ecuación de voltaje primario por la corriente. Esa es la potencia aparente. Y eso nos da 600 voltios amperios. Claro, la potencia, la potencia aparente está dada por las unidades. Podemos deducirlo por las unidades de voltios amperios. Voltios amperios, ¿qué quiere decir? Que es una multiplicación de voltaje por la corriente, que es el voltaje está determinado en voltios, la corriente está determinada en amperios, entonces voltaje es amperios. Y las pérdidas en el hierro son 180, que nos dan como dato al principio. Primero nos piden hallar la potencia reactiva absorbida por el núcleo. Entonces tenemos que hallar el QM. ¿Cómo lo hallamos el QM? Mediante esta ecuación. El QM, necesitamos la potencia aparente y las pérdidas en el hierro. Esto le vamos a sacar la raíz cuadrada de su potencia aparente al cuadrado menos las pérdidas en el hierro al cuadrado. Y esto, solucionándolo, nos da 572 bar. Ahora, teniendo ya la potencia reactiva absorbida, ya podemos hallar el XM, la reactancia de magnetizante, que es 120 cuadrados sobre los 572 bar. Ya tenemos el RM y el XM. Ahora el valor de IF, IM y I sub 0. El IF, el IM y el I sub 0 que entra. Ok. Acá tengo entendido que por la regla de Kirchhoff, lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces el I sub 0 va a ser la suma de IM más el IF. Ok. Ya tenemos acá el RM, el XM. Ahora la corriente necesaria para suplir las pérdidas en el hierro es... Ya. Ahora, si tengo la ecuación voltaje por corriente por resistencia, este es VIR. Entonces, si nosotros queremos hallar el I, que nos piden hallar el I el IM, primero el IM, no, primero el IF, o sea, el de la resistencia. Entonces, si esto queremos el IF, vamos a necesitar el resistencia de este lado, que va a ser el RM. El RM. El voltaje va a ser el mismo. El V va a ser el voltaje primario, que esto también me representado como E1. Vamos a ver si es cierto. Perdón. Y esto vamos a intercambiarlo de lugar. Si queremos el I, entonces tenemos acá el V, que es E sobre el RM. Y esto nos da el IF. A ver, el IF está acá. Sobre RM. Sí. Ahora nosotros queremos hallar la corriente de el IM. O sea, queremos hallar este de acá. Entonces, con la misma ecuación de VIR, tenemos acá VIR. Queremos hallar la corriente IM. Y esto va a ser igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, bueno, el voltaje sigue siendo igual, el E del primario,
pero la resistencia ya no viene a ser resistencia, sino viene a ser este de acá, que es reactancia. La reactancia, entonces el XM. Ya tenemos sus valores y reemplazamos. Entonces tenemos que IM es 1 sobre XM. Vamos a comprobarlo. Y 1 sobre XM, sí. Y nos da 4.8. Ahora la corriente de excitación de I sub 0 es sacar es la suma de sus cuadrados. Es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. Es como un teorema de Pitágoras. Y esto nos da que I sub 0 es igual a 5 amperios. Ahora, el diagrama facial. Esto no lo vamos a ver. Transformador ideal con acoplamiento y débil. No. Vamos a ver otro. Acá. Ejemplo, a ver. Ya no, todavía no. Yo voy a transformar práctica o tampoco ya no, todavía no, todavía no. Marca de polaridad estándar. Ya, prueba de polaridad. Para determinar si un transformador posee polaridad aditiva o sustractiva, procedemos como sigue. La figura 10.11. Conectamos el devanado de alto voltaje aquí. El devanado de alto voltaje de corriente alterna, el eje. Conectamos el devanado de alto voltaje a una fuente de corriente alterna de eje de bajo voltaje. Ya. Por ejemplo, de 120 voltios. Número 2. Conectamos un alambre de cierre o puente J entre dos terminales AV y BV adyacentes, cualesquiera. 3. Conectamos un voltímetro EX entre otras dos terminales AB y BV. Ok, entonces conectamos estos por medio de este J. Y un voltímetro desde la salida de esta de acá, cada uno. Ya. Listo. Número 4, conectamos otro voltímetro EP, este de acá, a través de devanado AV. Si X da una lectura más alta que EP, si este da una lectura más alta que este, la polaridad es aditiva. Esto quiere decir que H1 y X1 están diagonalmente opuestas. Ok. Esto quiere decir ya opuestas. Por otra parte, si X da una lectura más baja que EP, la polaridad es sustractiva y las terminales H1 y X1 son adyacentes. En esta prueba de polaridad, el puente J conecta una serie de voltaje S del secundario con el voltaje del primario EP. Por consiguiente, el voltaje primario no suma a voltaje primario ni resta de él. En otras palabras, EX, lo que se mide en X, va a ser igual a voltaje primario más el voltaje secundario, o EX va a ser voltaje primario menos voltaje secundario, según la polaridad, según si es aditiva o si es sustractiva. Acá vemos un ejemplo. Durante una prueba de polaridad de transformador de 500 kilovatios y 69 kilovoltios amperios y 69 kilovoltios, una relación de transformación de 69 kilovoltios sobre 600 voltios, la figura 10.11,
acá, se obtuvieron las siguientes lecturas, que EP es 118 y EX es 119. ¿Qué quiere decir? Que EX, que está por acá, es mayor que EP, que está por acá. Como vimos, si es mayor es aditiva. Aditiva. Si es menor es sustractiva. El X. Entonces en este caso es aditiva. Sí, es aditiva. Ya. Respectiva, ya. La lectura, ya. Determina la marca de polaridad en las terminales. Solución. Acá la polaridad es aditiva porque X es mayor que EP. Sí, ya lo hemos visto. Por los siguientes terminales AV y BV son conectados por el puente y deben ser designadas respectivamente H1 y X2 o H2X1. En la figura 10.12 se muestra. Otro circuito que puede utilizar para determinar polaridad de un transformador, una fuente de circuito de corriente directa en serie con un interruptor abierto que se conecta de vanado voltaje VV en transformador. La terminal del transformador se conecta al lado positivo de una fuente se destina a X1. Un multímetro de CD está conectado a través de las terminales AV. Cuando se cierra el interruptor, se induce momentáneamente un voltaje en el devanado AV. Si en este momento la aguja de voltímetro se mueve hacia arriba de la escala, la terminal del transformador conectada a la terminal más de voltímetro se designa H1 y la otra H2. Toma de transformador. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tomas. Ya este es conforme. Acá agarra un número de vueltas determinado y es otro número de vueltas determinado y así. Y esto viene a ser el mismo funcionamiento de un variac. Y ya, curva de saturación. Es la curva de saturación sin carga de un transformador. Así. Buenos días compañero, buenos días ingeniero. En esta oportunidad voy a exponer sobre los transformadores y hacer mi video. Entonces empecemos contando un poco sobre qué son los transformadores, cómo funciona un transformador y su principio de funcionamiento. Bueno, el uso de los transformadores en el campo doméstico como industrial es de gran importancia, ya que con ellos podemos cambiar la amplitud de voltaje aumentándola para que sea más económica la transmisión y luego disminuyéndola para una operación segura en los equipos eléctricos. Hablaremos sobre los transformadores, que vamos a estar viendo la función de los transformadores, porque solo en corriente alterna puede ser utilizado un transformador, crear un campo magnético con electricidad, transformadores de paso hacia arriba y hacia abajo, y por último terminaremos con los transformadores trifásicos. Podemos decir que existen dos tipos de electricidad, es corriente alterna y corriente directa, pero los transformadores solo pueden funcionar con corriente alterna o AC. Cuando conectamos un generador de corriente alterna a un circuito de cable cerrado, una corriente podrá fluir a través de este cable y la dirección de la corriente se alternará hacia atrás y hacia adelante con la rotación del generador. La alternancia significa que la corriente alcanzará su punto máximo y su punto mínimo. Durante un ciclo, esto es un patrón que puede parecer como una ola de mar, como su marea alta y su marea baja.
lo cual lo podemos comprobar utilizando un osciloscopio. En corriente directa, bueno, podemos comprobar al conectarlo un osciloscopio sus ondas sinusoidales. Ahora podemos pensar que esto de la marea cambia su dirección, su punto máximo y su punto mínimo. Bueno, a medida que la corriente fluye a través del cable se emitirá un campo magnético a través del cable. Bueno, el campo magnético se mantendrá constante, pero si pasamos solo si es corriente continua, pero si pasamos corriente alterna a través del cable, entonces el campo magnético aumentará y disminuirá en fuerza, y esta cambiará la polaridad a medida que la corriente cambie de dirección. Ahora, si colocamos varios cables juntos y pasamos corriente a través de ellos, los campos magnéticos se combinarán para crear un campo magnético más fuerte. Si luego envolvemos el cable en una bobina, el campo magnético se envolverá aún más fuerte. Ahora, si colocamos una segunda bobina muy cerca de la primera bobina y posteriormente pasamos corriente alterna a través de la primera bobina, entonces el campo magnético que se crea inducirá una corriente en la segunda bobina, y esta fuerza magnética empujará y tirará a los electrones libres, obligándolos a moverse. El componente clave aquí es el campo magnético, que está cambiando tanto el campo magnético es que está cambiando tanto de la polaridad como de intensidad. Este cambio en la intensidad y dirección, el campo magnético perturba constantemente a los electrones libres de una bobina secundaria, y eso lo obliga a moverse. Este movimiento se conoce como fuerza electromotriz o FEM. La fuerza electromotriz no ocurre cuando pasamos corriente continua. Acá podemos ver que no hay fuerza electromotriz a través de su bobina primaria para pasar a la secundaria, y esto se debe a que el campo magnético es constante, por lo que los electrones no se ven obligados a moverse. La única vez que se produce una FEM es muy brevemente cuando el circuito de primario está abierto y cerrado, o cuando el voltaje aumenta o disminuye, y eso es porque estas acciones dan como resultado un cambio en el campo magnético. Por lo tanto, usamos corriente alterna, ya que este cambio ocurre constantemente. Ahora, el problema de esta configuración es que una gran parte del campo magnético del lado primario del lado primario se está despreciando porque no está dentro de un rango de la bobina de secundario. Entonces, para arreglar esto, se coloca un núcleo de material ferromagnético y que hace bucle entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Bueno, ahora este bucle guía al campo magnético a lo largo de un camino hacia la bobina secundaria, de modo que compartirán el campo magnético. Bueno, y esto hace que el transformador sea mucho más eficiente. El uso de un núcleo de hierro no es una solución perfecta. A lo largo de todo el núcleo, a través del núcleo se va a perder, van a haber pérdidas, las pérdidas serán algo conocido como las corrientes de Foucault, donde la corriente se hincha alrededor del núcleo, y esto calienta el transformador, y esto significa que la energía se pierde en forma de calor. Para reducir esto, se usan láminas de hierro laminado para formar el núcleo, y esto reduce en gran parte de medida las corrientes de Foucault. Los transformadores son fabricados como transformadores, elevadores y reductores. Acá podemos observar las hojas laminadas y las hojas sin laminar, y sin hojas laminadas, perdón. Acá podemos ver de que hay transformadores elevadores y transformadores reductores, y estos se utilizan para aumentar o para disminuir el voltaje simplemente utilizando diferentes números de vueltas. Dentro de la bobina de un lado secundario en un transformador elevador, el voltaje aumenta en su bobina secundaria, y esto significará que la corriente disminuirá. Solo necesitamos agregar más vueltas en la bobina del lado secundario que en el primario,
en un transformador reductor. El voltaje disminuirá en la bobina secundaria, lo que significa que la corriente aumenta. Para hacer esto solo utilizamos menos vueltas en la bobina del lado secundario, en comparación que en el lado primario. Por ejemplo, una central eléctrica necesita transportar electricidad que se genera en una ciudad a cierta distancia. La central utilizará un transformador elevador para aumentar el voltaje y reducir la corriente, ya que esto reducirá las pérdidas de transmisión por lo largo del recorrido de los cables. Y luego, una vez que llegue a una ciudad, será necesario un transformador reductor, para que sea seguro y utilizable en edificios y hogares. Bueno, por lo que... y eso. Estos transformadores suelen tener una configuración trifásica, y se pueden hacer a partir de tres transformadores separados que están acá, tres núcleos separados, cada uno con su núcleo, o el más común utilizado es uno solo, un núcleo solo, y cada uno con sus respectivas vueltas. Acá podemos verlo. Acá podemos ver sus partes también: el lado de baja tensión, la conexión, el núcleo y la bobina de alta tensión. Acá hay muchas configuraciones. Hay muchas configuraciones diferentes, pero una de las más utilizadas es conectar las bobinas de una configuración conocida como triángulo estrella, también como delta estrella. Esto se refiere a que el lado primario está conectado como delta y el lado secundario como estrella. Bueno, en la configuración estrella podemos sacar un cable y ese cable va a ser nuestro punto neutro, y también podemos conectarlo a tierra. Y eso. Bueno, continuando con los transformadores, ahora veremos el transformador ideal. Acá voy a dibujar en AutoCAD el transformador ideal para un mayor entendimiento. Entonces tenemos circuito que empieza desde la corriente alterna y voltaje 1. Entonces sería aquí. Corriente alterna, tenemos el voltaje 1, con su respectiva flecha. Ahora, siguiendo, tenemos hasta el devanado primario. L1, que es para acá, que va con el devanado secundario, y esto termina en el B2, que está acá. Entonces luego tenemos la relación de vueltas, que es el A. Dibujamos acá, y este es A, que es el de acá. Este es A. Se van a unir mediante una línea hacia acá, y unimos el embobinado acá. Lo mismo acá abajo. Ya está. Seguimos aquí, para cerrar el circuito, y acá.
Ahora también tenemos el E1 y el E2. Pero primero las corrientes. Tenemos que el I1 y su flecha de la corriente I1. Ya, luego tenemos la relación de transformación, ya está. Tenemos el positivo y el negativo, que es este. Acá está el positivo y acá está el negativo. También tenemos los E1 y los E2. El E1, el E2, sus flechas. Ya, también tenemos su positivo y su negativo. Y ya, este sería el transformador ideal. Su falta su V2. Su V2. Continuando, tenemos acá nos falta colocar el V2 para terminarlo. Y ya está, ese es el transformador ideal, lo que queremos, sin pérdida, sin nada. Y lo ubicamos acá. Corregimos, todo está bien. El I1, el I2, el V2, el V1, las polaridades. Listo, eliminamos. Nuestro transformador ideal está acá. Ahora vamos a hacer transformador ideal con resistencia de vanado y dispersión de flujo. Ya como es, acá necesita es lo mismo, pero las resistencias y las impedancias. Entonces ya, esto lo movemos para acá. Movemos, desplazamos hasta cuando lo necesitemos. Para abajo. Ya. Movemos también desde acá. No. Desplazamos para tener espacio. Ya. Ahora acá le agregamos las resistencias y las impedancias y los R1. Ok. Ya. Resistencias. Impedancias. Lo mismo acá. Resistencias, impedancias.
Y ahora eliminamos acá. Y ahora copiamos y lo dejamos acá. Desplazamos y ya tenemos en los dos lados. Ya está este de acá, es A. Falta el I1, el I2 y el R1, el X1. Ok, el R1 está acá, el X1, el R2 y el X2. El I1, ¿verdad? El I1 está acá y el I2 está acá. Son flechas, y ya seguimos con el diseño. Tenemos los I2, R2, X2, R1, la. Ya está. Ahora solo falta unir. Ya está. Y acá falta el V2. El V2. No, ya está el V2 por el otro lado. Positivo negativo es del V2. Listo, ya tenemos la transformadora ideal con resistencia de banado y dispersión de flujo. Comprobamos, ya está, lo sigue la. Listo, eliminamos nuestro diseño. Ahora transformador exacto más pérdidas en el núcleo. Tiene casi lo mismo, solo que le vamos a agregar las pérdidas del núcleo. Entonces tenemos que hacerle espacio desde aquí. Vamos a desplazarlo acá. Y vamos a agregarle el núcleo. Entonces tenemos que el I1 sigue acá y hacerle la resistencia. Ok. Esto vamos a girarlo.
y tenemos girado cuál utilizamos para acá. Listo. Ahora vamos a dar el camino del núcleo entonces de aquí acá, aquí y acá. Este del núcleo. Y luego este es el RC y el XM. Esta es la reactancia. El RC son las pérdidas del núcleo y el XM entonces seguimos con el IP. No tenemos IP, pero vamos a modificar que está acá. IP y también tenemos el está ahí de acá, pero este ahí tiene otro símbolo. Vamos a dibujarlo, que es este símbolo de acá, que es un círculo, línea, por acá, por acá, listo. Acá la flecha va hacia abajo. Vamos a reducirle la escala y vamos a trasladarlo. Esta flecha de acá es por acá. Y ya tenemos todo, el transformador exacto. Entonces vamos a empezar a unir de aquí para acá, de acá para acá. Vamos a agregarle una línea para terminar el circuito. Listo, y este es el real. Y comprobamos, todo está en orden. Listo. Es este, aparece en el núcleo. Bueno, ahora vamos a continuar con vamos a continuar con el aproximado reflejado del primario, con el circuito aproximado reflejado del primario. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar justamente para ahorrar cálculos y hacer a que nuestras ecuaciones y nuestros resultados sean mucho más rápidos. Por eso lo vamos a utilizar.
Entonces empezamos a dibujar. Si nos damos cuenta, la diferencia del real con el aproximado y reflejado al primario es que ya no está representado el embobinado. Entonces vamos a quitar el embobinado y vamos a poner vamos a unirlo. Vamos a unir desplazando. Aquí está. Y ahora, teniendo esto ya no es B2, sino este es ZL. ZL. Y este ya no es resistencia 2, sino es la resistencia equivalente. También vamos a quitar las resistencias de acá. Estas resistencias ya no. Entonces el circuito va a quedar aún más corto. Ya, entonces si quitamos la resistencia y la impedancia de primario, vamos a tener un circuito más corto. Entonces vamos a desplazar y vamos a unir. Bueno, ya lo dejamos. Para la explicación se entiende. Y vamos a unir acá el IP está acá. No, este no es el IP, este es el I1. Ya. Y luego tenemos el IC y el IM. Pero vamos a colocar los de acá arriba. Esto ya no es R2, sino es resistencia equivalente al primario. Y este es impedancia JX equivalente de secundario. JX impedancia equivalente al primario. Listo. Después tenemos esta ecuación, que el IP es igual al I del secundario sobre A. Entonces este IP va a estar acá. Vamos a eliminar el secundario. Igual a I del IP es igual al I de secundario sobre la relación de vueltas, que es A. Entonces esto lo vamos a hacer en las ecuaciones en el PowerPoint. Y el IC, vamos a eliminar este I1. Este IC para acá sí M. Entonces IC y acá es IM. Acá está IC y M.
y las demás ecuaciones las vamos a hacer acá en el PowerPoint. Ya también tenemos el V2, que el V2 va a estar, pero va a estar representado de otra manera. Que el V2' es igual a por V2. Perdón, este no es V2, no, sí es V2, V2'. Bueno, observamos, está todo. Y lo llevamos a PowerPoint. Y ya está nuestro diagrama. Ahora vamos a copiar las fórmulas de la resistencia equivalente. Ahora vamos a insertar ecuación. La ecuación va a ser la ecuación va a ser así: el R equivalente está dado por los índices de R equivalente 1. Este es igual a el índice R1 más el A al cuadrado, que está exponente a, por el R2, que es el índice. Ya, entonces el R equivalente 1 va a ser, y lo mismo acá abajo. Vamos a ubicar los diferentes lados para poder editarlos. Entonces este es el R equivalente al primario, dado por el R1. Ese es el A al cuadrado por el R del secundario. Entonces acá la impedancia del X equivalente al primario, dada por el X1 por el A al cuadrado por el X2, todo repetitivo si nos damos cuenta. Y entonces el Z equivalente al primario está dado por el R equivalente al primario más el J más el ya no vamos a necesitar J, donde de X equivalente al primario. Y estas es las ecuaciones. Ahora, otra ecuación que tenemos es el IP. El IP está dado por el índice. Este índice tiene una flecha arriba. Acento. Tiene una flecha para la derecha. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Y aquí tiene el índice de IP. Y esto va a ser igual a, tenemos fracción de lo mismo de acá, bueno, ya no importa, sobre A. Entonces este es el IP, y del IP tenemos que la corriente del secundario sobre A es el I del primario. Ya teníamos esto. También tenemos que bueno, vamos a colocar el A. Ya lo tenemos entendido, pero solo para las ecuaciones. Entonces el A está dado
igual por el número de vueltas. Como vemos, el número de vueltas está dado por los voltajes, voltaje 1 entre voltaje 2. También la relación número de vueltas, ¿no? También está dado por el N1 sobre el N2. Y está dado, recuerdo que era por el I2 entre el I1. Este es al contrario. Y así sería la relación de transformación. Y así quedaría reflejado al primario. Tenemos acá las ecuaciones. Y lo demás. Y bueno, los ensayos de... Bueno, que digo, reflejado al secundario ya no lo hacemos porque es muy poco utilizado. Y ya teniendo esto es prácticamente igual, el mismo esquema, sino que al contrario. Y ya bueno, entonces ya tenemos esto. Y seguimos con los ensayos de vacío y de cortocircuito, que utilizaremos un video para poder explicar su funcionamiento y de cómo hacer las mediciones. Bueno, en este video estaremos observando cómo se hacen los ensayos de cortocircuito y de vacío en un transformador y qué datos obtenemos en cada ensayo. Los datos de vacío, los ensayos de vacío se hacen principalmente con el objetivo de determinar las pérdidas nominales en el núcleo del transformador, lo que vendría a ser siendo las pérdidas por histéresis, por corriente parasitas y corriente de Foucault. Este ensayo consiste en alimentar uno de los lados del transformador con el voltaje nominal y el otro se queda abierto. Casi siempre se va por el lado de baja tensión, ya que al trabajar con una tensión menor hay menos peligro para quien realiza el ensayo. Pero da igual, realmente por donde sea, los resultados serán los mismos. Se le conecta un voltímetro por el lado donde se alimenta, se le conecta, por el lado que se le alimenta un multímetro, también un amperímetro y un watímetro. El multímetro nos va a marcar el voltaje vacío, que como hablamos anteriormente va a ser el voltaje nominal. El amperímetro nos va a marcar la corriente de vacío, que suele ser un valor aproximado al 5% de la corriente nominal. Y el watímetro nos va a marcar las pérdidas en vacío, que como dijimos con anterioridad son las pérdidas ocasionadas por histéresis y corrientes parasitas. El ensayo de cortocircuito. Este ensayo consiste en cortocircuitar uno de los lados del transformador y alimentar el otro con una fuente de tensión que se puede variar el voltaje que se entrega. Al igual que en el ensayo de vacío, se conecta por el lado donde estamos alimentando un voltímetro, un multímetro, un amperímetro y un watímetro. Cuando empiece el ensayo, la fuente de tensión va a estar en 0 y poco a poco vamos a ir aumentando hasta que el amperímetro marque que está circulando la corriente nominal del devanado por donde se está haciendo el ensayo. Por ejemplo, si el ensayo es por alta tensión, en el momento que el amperímetro marque que la corriente que hay es la nominal por alta tensión, se deja de aumentar el voltaje. Por cierto, este ensayo se realiza por donde hay alta tensión, porque por alta tensión la corriente nominal es más pequeña. Por tanto es menos peligrosa para quien realice este ensayo. A este voltaje que provoca que circule la corriente nominal lo llamaremos voltaje de cortocircuito. A esa corriente nominal la llamaremos corriente de cortocircuito y el valor que marca el watímetro lo llamaremos potencia de cortocircuito.
pero son más que las pérdidas nominales que el cobre. Con las medidas obtenidas de los instrumentos podemos calcular los diferentes parámetros de circuito equivalente.